Vamos a explicar dos palabras que se utilizan muchas veces como sinónimo y no son sinónimos. Uno que es Gesed y el otro que es Rahem. Gesed se tradujo como gracia y Rahem como misericordia. Y es común escuchar muchas veces que la Torá, la ley, fue abolida y por lo tanto, como fue abolida, producto de que estamos en la gracia, no hay que observarla, ni menos seguirla. Porque hay una expresión que no está definida claramente, sino que es una extracción que dice que Jesús abolió la ley en la cruz. Y esa es una expresión bastante común. Y, y está muy dicho que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y sin embargo, comprenderán las personas realmente qué es lo que se está hablando cuando se dice que estamos bajo la gracia y qué realmente es estar bajo la gracia. Es por eso que vamos a utilizar lo que significa la fuente de las palabras. Por eso hay muchos sectores que hablan de que como estamos en gracia y misericordia, pareciera que las dos cosas fueran casi lo mismo. Y dice, por su gracia y misericordia estamos vivos. U otras expresiones muy similares sin entender ni uno ni otro. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que significa realmente. Se supone, obviamente, que cuando usamos terminologías tenemos que ir al fondo de cada palabra. Pero ha llegado el momento dado que se dice que la gracia es como una licencia para pecar, sabiendo que en esta última instancia, si la persona peca, tendrá el perdón prácticamente eterno y prácticamente con esto no existiría ninguna cosa que el hombre pudiese hacer porque todo va a ser perdonado. La gracia pareciera como si fuera algo que permitiese que las personas hicieran lo que quisieran. Y eso ha hecho que se presente que existe casi un perdón eterno. Y no importa lo que hagan o dejen de hacer. Total, estamos bajo la gracia. Y por lo tanto, esto se ha enseñado tantas veces que al final prácticamente se dice no hay ley y por lo tanto si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, se puede hacer lo que sea. Vamos a iniciar primero con el primer término que se llama misericordia o rajem, que es una actitud bondadosa de compasión hacia otro y generalmente del ofendido hacia el ofensor o desde el más afortunado hacia el más necesitado. En esto, notar que la palabra que se utiliza como rajem está en plural, lo cual es muy preciso, pues la misma escritura nos declara que sus misericordias son nuevas cada día. Ahora bien, cuando se habla de Rahem, de Yahweh, se refiere a el perdón que el Todopoderoso otorga como resultado de un arrepentimiento sincero. El recibir el perdón del Abba Kadosh, del Padre Eterno, el Padre Apartado, implica que demos espalda, es decir, a la transgresión a la Torah o al pecado, y cambiemos la dirección de nuestras vidas y escojamos vivir de acuerdo a su dabar, a su palabra, a sus instrucciones. Para poder recibir el perdón debemos saber cuál ha sido nuestra transgresión. ¿Y cómo lo sabemos? La Kitvé, que son las escrituras, nos dice el pecado es la infracción de la Torá. Tal como dice en Primera de Juan 3:4, y sin embargo dice que el pecado es la infracción de la Torá. Sin embargo, es precisamente aquí donde encontramos una de las grandes contradicciones en muchas enseñanzas. Si según ellos la Torá comúnmente llamada ley está abolida, entonces, ¿qué nos describe el pecado? Es como si en algún momento dado un gobierno de repente decidiera abolir una ley, por ejemplo la del tránsito, y un buen día un policía se lo detiene y le da una infracción.
por conducir a exceso de velocidad. Usted le diría, no, pero ¿por qué me está haciendo una infracción si yo estoy sin ley? No hay ley de tránsito. No tiene sentido. Por lo tanto, de la misma manera, si la Torá es abolida, como Yohanan nos dice que el pecado es la infracción de la Torá, muchos dirán que la palabra Torá aquí no se refiere a lo que es la instrucción, pero es cierto, es una alusión directa. En este verso la palabra traducida como ley es la palabra griega anomía, lo cual significa violación a la ley, y hace referencia directamente a la Torá. Hay que recordar que el Brit Hadashah, o comúnmente Nuevo Testamento, aún no existía para aquellos entonces, por lo que no se podía estar hablando de otra cosa que no fuera de lo que era el Tanaj o el Antiguo Testamento. De modo que en base a esta evidencia podemos concluir que la Torá aún tiene validez, pues de otro modo no habría formado ninguna forma de saber qué estaba hablando y cuál es una transgresión. Ahora bien, en cuanto a la palabra Gesed, en este caso, Gesed es un favor o un gratuito concedido por Elohim para ayudar al hombre a cumplir sus mandamientos. Mire, en este caso la palabra Gesed es una capacitación, es una forma en la cual nos ayuda. Vivimos en gracia porque nos capacita para poder ayudar a cumplir los mandamientos, es decir, no lo que se entiende por vivir bajo la gracia, que se dice que vivir bajo la gracia es no hacer los mandamientos. Al revés, la gracia es vivir y cumplir y nos ayuda y nos capacita. Los términos hebreos que usualmente se traducen como gracia son gen y gesed, y es comúnmente expresado como haris, y también se puede traducir como un favor. Ahora bien, si nos fijamos en el sentido de esta palabra, nos tenemos que entender que este gesed, esta gracia, no es un concepto pasivo, sino activo. La gracia no es algo que Yahweh otorga sin esperar un acto de nuestra parte. Es más bien un favor especial que nos capacita para poder hacer algo. ¿Y qué es lo que nos permite hacer este favor? Obedecer los mandamientos. En otras palabras, la Gesed es el favor que Yahweh nos otorga de modo que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su Torá. Y existen varios ejemplos en el Kitvé, la escritura, que concuerdan con este entendimiento de la palabra Gesed. Por ejemplo, en Corintios 1, los capítulos 12 al 4, ahora bien, hay diversos dones, pero el Ruach, espíritu, es el mismo. En el verso anterior, la palabra traducida como dones es carisma o carisma, de la raíz jariz. Y este verso nos habla de los dones otorgados a los creyentes, los cuales son simplemente favores para llevar a cabo ciertas tareas. Otro ejemplo decía, el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y gracia de Elohim estaba en él. Este verso está hablando que Yeshua, ¿qué clase de gracia necesitaba Yeshua? ¿Gracia para ser salvo del pecado? De ninguna manera. En este sentido, la gracia en este verso no es otra cosa que el favor de Yahweh para poder llevar a cabo lo que le fue encomendado. Por consiguiente, gracia debe ser entendido como un favor que otorga Yahweh a una persona para poder hacer algo. En nuestro caso, es favor que Él nos otorga para vivir de acuerdo a su Torá. En cambio, Rahem es un acto de bondad hacia otra persona, por lo tanto, Gesed y Rahem no son términos similares y ambos aluden a conceptos muy diferentes. Pero hay una relación, claro, hay una relación entre Gesed y Rahem, entre gracia y misericordia. Si bien los términos Gesed, gracia, y Rahem, misericordia, no son similares, es cierto que hay una relación entre ellos. Y esta relación no consiste en que sean términos similares, sino ambos describen un proceso que cada creyente experimenta. Cuando nosotros transgredimos la Torá, pecar, es la misericordia de Yahweh la que nos permite acercarnos a Él y encontrar perdón para nuestros pecados. Sin embargo, una vez que somos perdonados,
El Gesed de Yahweh, la que nos capacita para poder vivir apartados del pecado. En otras palabras, la misericordia nos lleva al perdón de nuestros pecados, pero la gracia nos lleva a vivir apartados del pecado. Cuando entendemos esto claramente, entonces la palabra de Saúl toma sentido. Así, mientras el pecado reinaba trayendo muerte, el favor reina trayendo justificación que redunda en vida eterna, gracias a Yahshua, el Mashiach, nuestro Maestro. Esto está en Romanos 5:21. ¿Qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto para efecto del pecado, como vamos a vivir todavía en él. Lo que nos quiere decir Shaul es esto. Y en estos versos y muchos otros más de los cuales él expone este tema, es precisamente que si hemos recibido el perdón de nuestras transgresiones a la Torá, el pecado, hemos recibido su gracia también, pero esa gracia, al contrario que comúnmente se enseña, no es una licencia para seguir transgrediendo y obviar la Torá. Al contrario, es una maravillosa gracia, es el poder que nos otorga el Abacadosh a través de su Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para poder vivir una vida apartada del pecado. De modo que, si hemos recibido de su gracia, vivamos de acuerdo a su Dabar, su palabra, que no es otra cosa que su Torá. Su gracia, dada a nosotros a través de su Ben, Hijo, Yeshua, nos capacita para vivir rectamente. Sean bendecidos a través de Yahweh y Yeshua, nuestro Adón, quien a través de su gracia nos capacita para vivir de acuerdo a su Torá. Shalom, shalom a todos.